Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida vamos viviendo diferentes experiencias que nos pueden dejar marcados de por vida. Lo importante es cómo salir avante de estas situaciones tan complejas que de repente la vida nos pone de cara y que no sabemos cómo enfrentarlas. Me refiero al tema de los duelos. Esta noche estaré muy bien acompañada por dos especialistas que estarán abordando este tema para todos ustedes durante los próximos 60 minutos y los invito a que por supuesto se queden acompañándonos. Los dejo con esta cápsula que nos va a adentrar un poquito en el tema y despuesito los espero aquí para poder abordar ya. El duelo es un momento esencial que debe atravesarse luego de la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo o alguna circunstancia vital. Es una experiencia dolorosa que se inicia con la pérdida de la vida tal y como la teníamos planteada. Cada persona lo vive de manera distinta y en ocasiones puede ser necesaria la ayuda de un especialista para superarlo. Es importante que entendamos que es un proceso y que, como tal, tiene una serie de fases como la negación, la ira, la depresión y la aceptación. Esto es todavía más importante en las personas de avanzada edad, quienes pueden desarrollar un duelo patológico que les imposibilite seguir adelante. Saber qué tenemos, qué sentimos y a qué respondemos nos ayudará sin duda a saber cómo reaccionar y cómo enfrentarlo de la mejor manera. ¿Cómo están? Qué gusto que me estén acompañando en esta noche de jueves con un tema muy interesante y es que todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida vivimos algún tipo de pérdida, algún duelo que puede ser que nos haga personas más fuertes, seres humanos más fuertes o también que nos dejen en el hoyo y que de repente pues no sepamos cómo salir de él y de ahí vienen otros temas que son también muy complicados. En esta noche estoy muy bien acompañada por dos grandes amigos y además especialistas que nos van a disipar todas las dudas. El tema a tratar en esta noche es el duelo y todas las pérdidas que vamos teniendo justamente a lo largo de nuestra vida y en diferentes etapas. Quiero dar la más cordial bienvenida y por supuesto agradecerte que estés esta noche aquí. Medel es psicólogo y tanatólogo, ¿verdad? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, bueno, llevo ya 12 años en temas de intervención educativa. ¿A qué edad empezaste, Medel? ¿Te ves una criatura? Ya estoy a nada de los 34. Es súper joven. ¿No, amiga? Súper joven, chavitito. Pero muy apasionado de lo que hago. Creo que gran parte de la felicidad como ser humano es poder poner tu talento y tus dones al servicio de los demás. Claro. Y bueno, está también una gran amiga, colega, también Lupita Cuevas. Ella es especialista en toda la parte de desarrollo organizacional, que es bien importante también, sobre todo en el tema de trabajo, cómo poder llevarnos bien y enganchar y hacer clic desde un principio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, mucho gusto, es un gusto estar aquí. Y pues sí, yo creo que tiene mucho que ver el tema de las relaciones, fomentar relaciones sanas en el tema laboral y en el tema personal también. Así es un tema muy complejo que puede abarcar pues diferentes aristas, ¿no? En el tema personal, conforme van pasando los años, va pasando nuestra vida, de repente nos encontramos con situaciones que nos pueden simbrar de repente un poco y a esto pues bueno, pues le vamos a llamar duelo, pero me gustaría que tú nos explicaras qué es un duelo y a qué hace referencia. Pues bueno, el duelo en sí, el duelo duele y el duelo es un proceso de adaptación ante el cambio no pedido.
porque generalmente surge cuando menos lo esperas. Y también el duelo es un proceso ante un nuevo principio de realidad. Si lo refiero cuando muere un ser amado, ya sin la presencia física de la persona. Pero no solamente los duelos se refieren a la pérdida de un ser amado. Hay duelos como pérdida de la salud, pérdida del empleo, pérdida de la buena pareja, un divorcio. Y bueno, vamos acumulando duelos a lo largo de nuestra vida. Que es bien difícil, Lupita, porque nadie estamos preparados para algo así. Y siempre una pérdida al final te deja como noqueado, como en shock, y duele la parte de que ya no lo vas a tener contigo. Sí, claro. Yo creo que el poder adquirir asistencia o ayuda profesional, que muchas veces nos cuesta trabajo el aceptar que requerimos ayuda, yo creo que es la manera que sea más fácil poder vivir ese proceso y esas etapas del duelo de una manera más digerible, sin que sufra tanto la persona. Porque no nada más es la persona que está pasando por esto, sino llevas contigo a toda tu familia, ¿no? Que por supuesto no les gusta verte deprimida, verte deprimido, verte triste, y están ahí sin poder hacer nada. ¿Qué pasa con el tema de la familia, Medel? Pues mira, cuando aparece la enfermedad en algún familiar, él es el que la manifiesta, pero toda la familia se enferma. Porque como bien lo compartes, no puedo ser indiferente ante el dolor del otro. Entonces, hablar de tanatología en México, que es un país maravilloso, pero también es un país con muchos prejuicios sobre la muerte, es complejo. Apenas estamos hablando de que la tanatología está por cumplir 34 años, donde se abrió la primera asociación aquí en México, y eso habla de que pudiéramos pensar que lleva mucho tiempo, pero en realidad es una práctica nueva, y inclusive la palabra a veces hasta genera un poquito de repulsión porque es una palabra enorme y dices, bueno, ¿a qué se refiere o para qué me sirve? ¿A qué se refiere la tanatología? Pues la tanatología en un término básico es el tratado de la muerte, pero en sí la tanatología te habla de cómo puedes vivir de manera efectiva y con mucha calidad. Porque ante la muerte, pues no hay nada que hacer, pero ante la vida hay mucho que hacer. Entonces, la tanatología te invita, es una invitación muy cariñosa a que hagas consciente el aquí y el ahora, y sobre todo que podamos entender que al momento de nacer todos somos candidatos a morir, y es algo que se nos olvida. Sí, porque de repente no sabemos, ¿no? Cómo enfrentarlo, cómo sobrevivir, cómo seguir una vida. Y tú y yo somos amigas de muchos años y nos ha tocado vivir muchas cosas juntas. En tu caso, por ejemplo, la muerte de tu papá, que a veces son dolores con los que te acostumbras a seguir viviendo, pero siempre hay un antes y un después de un evento así tan doloroso. Exacto, como bien dices, a veces o en ocasiones asumimos que pues algún día todos nos vamos a morir, ¿no? Y dices, bueno, pues será parte de este proceso, mi papá enferma, y aceptas y dices, bueno, pues era parte de su enfermedad que iba a terminar en este desenlace, que fallece, sufres el momento, pero nadie se pregunta, ¿y ahora cómo trabajo esto? O sea, la vida sigue, tengo que seguir con mi trabajo, mi casa, mis amigos, o sea, tu vida normal, pero al final te das cuenta que no lo has trabajado. O sea, ¿cómo viviste ese proceso? ¿Con quién acudiste? ¿Cómo lo trabajaste? O sea, todo eso yo creo que sí es importante el pedir ayuda de un profesional. Que a lo mejor tú quieres seguir con tu vida y tienes que, porque tienes otra familia, porque tienes responsabilidades y todo, y mucha gente te dice, deja ir a tu ser querido con amor. Y dices, pues sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo sobrevivimos a la muerte de un ser querido o muy cercano? ¿Cómo sobrevivimos a este duelo que sin duda alguna te marca de por vida? Sí, como bien lo dijiste, hay un antes y un después. Y no se trata de superar, jamás se va a superar la pérdida de un ser amado, porque no se trata de eso. Aprendes a vivir sin su presencia física, pero también es un proceso que sí o sí tenemos que atravesar. Y muchas veces cuando el duelo se puede complicar es cuando hacemos cosas para evadir el dolor. Y no tendría que suceder, porque llega un punto que ya es la última fase del duelo, que es la aceptación, donde ya haces las paces con lo que sucedió. Pero para eso necesitas primero cuestionarte varias cosas. Tener creencias es importante, pero no cuestionarlas puede ser peligroso. ¿Por qué? Porque en el caso, ahorita, y lo toco con mucho respeto, el ejemplo que me dices de tu papá,
tú no concebías una vida sin tu papá, porque cuando llegaste a este mundo tu papá ya estaba. Entonces, el que él se vaya es un pilar fundamental en tu vida que claro que te simbra y claro que afecta a todas las áreas. Y yo creo que inclusive en el tema laboral, que muchos lo evaden y dicen, bueno, es que entrando al trabajo yo soy otro y del trabajo hacia afuera soy otro. ¿Qué crees? No se puede, así no funciona porque somos un todo indivisible. Entonces, todo lo que voy acumulando se refleja, no solo en mi voz, sino en mis acciones. Es donde podemos evidenciar qué tanto hemos aprendido de lo que nos ha sucedido. Sí será el tema, lo que nos cuenta, ¿no? De lo acabas de decir tú ahorita. Es un aprendizaje y algo tenemos que aprender. Pero ¿qué aprendemos de la muerte? Que estamos un tiempo y que después nos vamos, que tenemos que disfrutar nuestra vida. ¿Tuviste tú algún aprendizaje con esta situación tan dolorosa que viviste? Pues fíjate que en cuestión de creencias, desde niña yo me acuerdo que me decían, no, que cuando alguien se muere se va al paraíso. Yo no sé si existe el paraíso o no exista, pero lo que sí te puedo decir es que yo siento que mi papá está en un mejor lugar, eso es lo que yo siento, pero ya como adulta, o sea, una mujer adulta con proyectos profesionales, con muchos sueños, ya como mamá, o sea, llega un momento en que dices, esto pues no me puede simbrar. Esa palabra, pues efectivamente sí me cimbró. Y aunque yo soy una mujer que siempre me ha gustado mi trabajo, lo que hago, llegó un punto en el que yo dije, algo me está pasando, algo no trabajé, que me está cimbrando. Entonces, en este tema de identificar qué era lo que me estaba moviendo, qué me estaba conflictuando, pues me di cuenta que había algo relacionado con no haber buscado ayuda profesional con la partida de mi papá, ¿no? Entonces, que muchas personas podrán decir, pues, ¿cómo? O sea, ya una mujer con familia, con trabajo, con proyectos, y eso te puede simbrar, pues sí, efectivamente, sí hay cosas que a lo mejor desde niña que traía como atoradas y que en cuestión de buscar ayuda profesional, pues bueno, eso a mí es lo que yo identifiqué y estoy en ese proceso, ¿eh? Todavía, ya son varios años. Un adulto se supone que lo puede sobrellevar más fácil porque ya sabes y dices, bueno, lo entiendes más. ¿Qué pasa con un niño, una niña en casa que sufrieron la pérdida de un abuelo o incluso de los papás? ¿Cómo se puede trabajar con ellos un duelo? Tocas un punto muy importante porque daríamos por hecho que como adultos sería más fácil aceptarlo, pero ¿qué crees? No en nuestro país. En nuestro país es el festejo a nivel internacional pues más reconocido, el Día de Muertos, pero no se hace cultura del duelo, no se habla de la muerte. No sé si les ha pasado que estás en casa y dices, cuando yo me muera, me gustaría que sucediera esto y ¿qué empieza? Eso, no traigas la mala muerte, ¿no? Toca madera, ya la quieres hacer, seguro te quieres morir. O te hablan de estas empresas de los ataúd. Sí. Ay, no, señorita, no tengo planes de morirme ahorita, gracias. Cancelado, ¿no? Exacto. Ajá. Entonces es importante que entendamos que desde muy pequeños tenemos pérdidas. Los primeros acercamientos a las pérdidas podría ser la mascota de un niño. Pero ¿qué pasa? A veces pensamos por ellos y dejamos de lado que los niños son muy sabios. No sé si les ha sucedido que muere un familiar cercano y a los niños evitan que vayan al funeral y los llevan a la casa de la tía, de la prima y no viven ese proceso. Cuando alguien enferma pasa igual. Lo alejan cuando es importante que los acerquemos, porque si algo tenemos seguro es la muerte y también pérdidas constantes. Y no lo digo para deprimirnos, sino para hacernos conscientes de disfrutar el aquí y el ahora. Y si bien es cierto, algo muy importante, el tener información acerca de la muerte no te quita el dolor. No hay vacuna contra el dolor emocional, pero sí te da herramientas para saber qué hacer en esos momentos. Y con el tema de los niños, ¿cómo se puede manejar? Porque es muy difícil, ¿no? Decirle a esta persona ya no está y tú ser fuerte para poder comunicarle a tu familia que la abuelita, que el abuelito ya no va a estar. O incluso cuando pierdes a tu mamá y a tu papá, decíamos ahorita, nuestra edad nos afecta. Pero un chiquito que es la guía, que es quien tiene que estar aquí para cuidarte y de repente no está y no lo trabajas, como adulto seguro desarrollas un abandono, una ausencia que se puede reflejar tanto en tu trabajo como en tu relación de pareja, y ahí es donde vemos muchas cosas fallidas en nuestra vida. Sí, totalmente de acuerdo.
Para trabajar con un niño, primero es importante entender que cuidador que no se cuida, pues no es buen cuidador. Yo como tutor o como padre de los niños, tengo que informarme y tengo que cuidar bien el proceso en el que está, de acuerdo a su edad, poder decirle. Es importante que ante la muerte no se mienta, pero también debemos de tener mucha asertividad para poder decírselo al niño. ¿Qué factores están involucrados? La creencia religiosa, la creencia espiritual, la relación entre la familia, eso es muy importante, la manera en la que muere la persona, y todo eso en automático nos evidencia si es un duelo natural o un duelo complicado. Cuando alguien muere en un accidente o de manera repentina, en automático es considerado un duelo complicado. Y claro que ahí es más complejo también el cómo abordar la noticia a los familiares. Que una muerte pues habla de una pérdida donde siempre pues hay mucho dolor, hay muchas situaciones complicadas que poco a poco a lo mejor va saliendo, pero también está la parte de la responsabilidad que tú te tienes que levantar, tienes que ir a trabajar, tienes que cumplir, porque a ver, tú tienes tu duelo, pero el mundo sigue y todo alrededor sigue, y lo hablábamos tú y yo, es que se murió mi mamá y siguen posteando al día siguiente en el chat chistes, y yo no quiero porque es una falta de respeto, ¿sabes? Pero al final la vida sigue. Claro, la vida sigue, y ahorita precisamente que mencionas este tema de los niños, recuerdo perfecto que le dije a mi esposo, dile a tu tía que te lo cuide porque no quiero que esté ahí en ese ambiente tan triste, tan complicado, no quiero que lo viva así. Entonces mi pregunta es, después de 5 o 6 años, o no importa el tiempo que pase, tú puedes buscar ayuda profesional y adquirir esas herramientas para decir, a ver, si esto me afectó a mí, a mi familia, a mis hijos, o sea, todavía es posible buscar esta ayuda, por ejemplo, con un tanatólogo y trabajar esta parte. Sí. ¿O ya? ¿O qué me puedes decir al respecto? Totalmente. A veces le ponemos una temporalidad al duelo y no se trata de eso. Muchos se atreven a decir, el duelo tiene que durar 2 años y si pasa de 2 años ya estás mal y probablemente ya no te vas a mejorar. Y no. Hay un proceso que se puede ejemplificar en 2 años, donde el primer año es simulando un tsunami, un desastre total en tu vida. Y el segundo año es de reconstrucción. Pero al paso del tiempo y al irte adaptando nuevamente a tu nuevo principio de realidad, claro que va a haber momentos, etapas, fechas, sucesos que van a evidenciar qué tanto has avanzado o qué tanto has hecho las paces con lo que sucedió. Entonces, independientemente del tiempo, claro que es importante que eches mano de un tanatólogo, que te va a ayudar a ampliar tu visión de las cosas. Vamos a una pausa, la primera de este bloque. Les recuerdo que están las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros y continuamos con más. Esto es Tabú. Si hablar de duelo es un tabú todavía en algunas partes del país, hablar de suicidio lo es aún más. Eso lo traes adentro y si no lo has trabajado, pues bueno, se refleja en tus relaciones. ¿Cuáles son las etapas de un duelo, Medel? No todos los duelos necesitan ser medicados, pero sí todos los duelos necesitan ser hablados. Gracias por seguir acompañándonos en Tabú. Es un gusto que estén aquí y estamos hablando acerca de un tema que a todos nos ha pasado en algún punto de nuestra vida. Sufrir un duelo o una pérdida que nos ha marcado, y lo importante sobre todo es cómo abordamos el tema, cómo seguimos viviendo nuestra vida y cómo seguimos haciendo nuestras actividades diarias, que al final pues la persona que se murió, y se dice mucho, ¿no? A él no le gustaría verte así, o a ella no le gustaría verte así, deberías de estar, pero es bien complicado seguir, y cuando se te complica seguir, de repente te pueden llevar con un psiquiatra que te medique, o bien empiezas con otras a querer llenar ese vacío de alguna forma. Entra el tema del alcoholismo, entra el tema quizá de la drogadicción. ¿Cómo abordamos esto, Medel? Porque de una cosa se desencadenan todavía un montón. Algo importante que debemos tener presente siempre cuando alguien se va, cuando alguien muere, echar mano de profesionales. ¿Por qué? Porque a veces en el afán de querer ayudar perjudicamos. No todos los duelos necesitan ser medicados, pero sí todos los duelos necesitan ser hablados. Y cuando alguien medica sin una prescripción,
sí es un daño muy fuerte porque evades momentos cruciales de esa despedida que al paso del tiempo te pueden resultar contraproducentes. Entonces sí es importante que podamos entender que la orientación en esos momentos es fundamental, precisamente para evitar caer en situaciones que pongan en riesgo tu salud, como puede ser el alcoholismo, la drogadicción, o evadir completamente el tema, saturarte de muchas actividades para evadir lo que te está sucediendo. Y algo sumamente fundamental es entender que en la noche es cuando la ausencia se hace presente. ¿Verdad? Eso es algo bien chistoso. A mí me pasa que de repente durante el día, pero puede ser porque estás ocupada, ¿no? Ocupado. Y en la noche cuando estás ya sola en tu cuarto y que cierras la puerta es cuando de repente el mundo se te viene encima. Porque se te vienen recuerdos también, ¿no? Y si yo hubiera, y que entonces yo creo que el tema de la soledad, el tema de a lo mejor en el día a día, en el trabajo, las actividades, pues se te va, ¿no? Te despejas un poco, pero cuando llega, como bien mencionas, en la noche, se te vienen muchos recuerdos a la mente. Que es cuando a lo mejor no puedes dormir. ¿Cuáles son las etapas de un duelo, Medel? Las etapas son negación, después pasamos por la ira, el enojo, posteriormente por la negociación, para dar paso a la depresión y finalizar con la aceptación. Pero algo importante es entender que el duelo no es lineal. Sí, no es lo mismo para ti que para mí, ¿no? Exacto, y no se transita de esta manera tan suave. El duelo es una montaña rusa de emociones, de sentimientos, que a veces hace que equivocadamente me instale en una etapa y que de ahí pueda tardar muchos años en salir. Mucha gente regresa peor de un duelo, porque la intención es que la presencia de esa persona te haya hecho una mejor persona, pero muchos regresan peor. Es un tema bien complicado porque hablamos acerca de la fortaleza, ¿no? Que podemos tener los seres humanos y que son herramientas que se van adquiriendo, pero también hay personas que no tienen estas herramientas, que no cuentan con ninguna y es más difícil para ellos salir adelante. Sí, exacto. Por ejemplo, en el tema laboral, hay compañeras de trabajo, personas que pueden llegar a tener relaciones no sanas por el simple hecho de que perdieron algún familiar o tuvieron alguna pérdida en el que en algún momento eso lo traes adentro y si no lo has trabajado, pues bueno, se refleja en tus relaciones, ya sea con tus compañeros de trabajo. El otro día llegó una compañera súper acelerada, bueno, llegó a un curso, se le preguntó que si estaba todo bien, entonces ella mencionaba que sí, que estaba todo bien. A medio curso, pues terminó llorando porque su mamá, que hace aproximadamente 8 años que falleció, ¿te imaginas? 8 años y uno podría pensar, o sea, qué absurdo, o sea, ya eres un adulto, pues compórtate como un adulto, pero en realidad, o sea, eso que traes ahí atorado no te permite pues fluir y trabajar y tener una vida en paz, tranquila. Y entonces, pues resulta que esta persona había tenido tantos conflictos con su mamá que eso lo traía como atorado. O sea, no había tenido una buena relación con su mamá y entonces está en una etapa en la que dice es que si yo hubiera, y es que el orgullo, y es que yo no la busqué. Y entonces eso también es parte del proceso del duelo. Sí, de un duelo complicado por la temporalidad y por la manifestación que ella evidencia. ¿No? Los hubiera siempre forman parte de creer equivocadamente que en nuestras manos estuvo el poder evitar ese suceso. Y ante la muerte no hay nada que hacer, porque la muerte es absoluta e irreversible. Aquí cuando es por una enfermedad, que cuando hablabas acerca de un accidente, pues también, ¿no? Es algo complicado. Pero ¿qué pasa? Debe ser mucho más complicado con el tema de que alguien en tu familia o alguien cercano se suicide, porque ahí no es algo que nos tocó, ¿sabes? Fue provocado por una persona. Es un tema muy complejo. Si hablar de duelo es un tabú todavía en algunas partes del país, hablar de suicidio lo es aún más. Y no existe una estadística concreta porque muchas familias deciden no decir la causa. Y eso a veces juega de manera contraproducente
porque pues sigue aumentando, ¿no? Tengo el caso, lo digo con mucho respeto y lo hablo porque pues su mamá ya me dio autorización de hablarlo. El caso de un niño de 9 años de edad que decidió quitarse la vida. Era el único niño hombre, había 2 niñas más, las hermanas, pero 9 años y decidió quitarse la vida. Y en el país, desafortunadamente, los casos de suicidio en niños van en aumento y en jóvenes también. Estamos hablando de un 700%. ¿Y esto es por qué? Porque no les enseñamos como papás a la frustración, ¿no? En muchos casos sí, a manejar las emociones, porque ni siquiera nosotros como adultos o como padres sabemos manejarlas. Entonces, al niño, más allá de qué decirle, el niño está observando cómo actúas. Y eso es importante, hablar de manejo de emociones. Imagínate hablar desde la primaria de tanatología básica, que se incluyera como una materia. Y entonces, en el caso de este niño, su pérdida cimbró a la familia, evidentemente. Fue un proceso muy complejo y la mamá me cuenta que la comida favorita del niño era el mole. Dejó de hacerlo porque le recordaba a él y que tenía mucho enojo con todos los niños que eran de la edad, pero no con los niños, sino con los papás, porque se reflejaba en ellos y decía, ¿y por qué a mí? Con Dios también se enojó. Si es que existe un Dios, ¿por qué me quitó a mi hijo? Y la felicidad está negada para mí. Y entonces esto, ella lo comenta que le costó 8 años entender el proceso y también entender que nunca va a ser suficiente el tiempo que te toque estar con tu familiar, porque siempre vas a creer que fue muy poco. Pero ella, al paso del tiempo y con ayuda profesional también y con mucha disposición, ha aprendido a honrar de mejor manera a su hijo. Algo que me comenta y que me gusta mucho, dice, hoy en día preparo el mole, sí, cuando lo estoy preparando a veces lloro, pero digo, lo voy a disfrutar al doble. Por ti, porque sé que te gustaba, y por mí, que también es un platillo que me gusta. Y algo adicional me dice, también hoy viajo y disfruto al doble, por él y por mí. Y esa es una manera hermosa de honrar la presencia de su hijo. Imagínate la pérdida. Se me hizo un nudo en la garganta Sí, y a sí, ti también. La muerte siempre es muy complicada. En un niño pesa y duele más porque dices, tienes toda la vida por delante. O los papás dicen, bueno, yo ya viví, hija, yo ya... Pero qué difícil cuando aparte es un hijo, porque para eso no hay nombre. O sea, eres huérfana o eres viuda o eres viudo, pero cuando pierdes a tu hijo, ahí sí no hay nombre. Ay, no quisiera ni imaginarme el dolor desgarrador de esta mamá. Y así como esos casos que mencionas, pues efectivamente hay muchísimos casos en donde tema de suicidios, tema de pérdidas, temas de dolor, y que todavía, como mencionas, es un tabú tocar esos temas porque pues la vida sigue, ¿no? Y tienes que seguir trabajando y échale ganas, o sea, escuchas, échale ganas, o sea, eso no es de echarle ganas, es de buscar la ayuda profesional. No estés triste. Ah, sí, espérame. A él no le gustaría. Ese tipo de comentarios, aunque la intención es buena, no sabemos el daño que causan porque inhibes el dolor. Ya no le llores, a él no le gustaría verlo así. Oye, ¿para qué se muere? No, sería la respuesta de varios. Entonces, es importante que entendamos que llorar es parte del proceso. Llorar todo lo que tengas que llorar. Y algo que causa mucha complicación es precisamente este tipo de prejuicios, ¿no? Uy, no, perder a un hijo es lo peor que te puede pasar, o peor aún, pues ¿qué hiciste para perderlo? Ese tipo de comentarios lo he escuchado de mamás, de papás que están en duelo, de familiares que se acercan y dicen eso. No lo cuidaste, debiste hacer esto. Y eso es muy frustrante porque una pregunta dolorosa pero necesaria hacernos en estos casos con mucho amor es, ¿qué estarías como mamá dispuesta a hacer por tu hijo? Y gran parte de las respuestas es todo. Y el todo implica también aprender a vivir sin su presencia física. Y ese es un gran reto. Ahorita que hablas de esto, me viene a la mente cuando te dicen que es un egoísmo más bien cuando sufres la pérdida de alguien, porque esa persona, bueno, ya no está en este plano, según la religión que cada quien profesemos, ya está donde nos dijeron que iban a estar, ¿no? Pero es más bien tu egoísmo que dices, ya no lo voy a tener aquí, ya no voy a poder disfrutar de su presencia. ¿Sí es un acto egoísta? Sí. Sí, y lo digo con mucho respeto, porque claro que duele el que ya no me va a escuchar, el que ya no me va a abrazar, ya no voy a percibir su aroma, y claro que eso pega en nuestro egoísmo.
pero si nos centramos en amar en libertad, podemos entender que cada uno tiene un proceso y que son seres individuales. Y qué dicha haber coincidido con ellos. Pero el creer que ellos tienen que estar para yo seguir siendo feliz es una manera equivocada de honrar su vida. ¿Cuánto aprendizaje? Y cuántas cosas de verdad que uno va viendo en el día a día, y estoy segura que ustedes desde casa estarán adquiriendo lo que necesiten, las herramientas que sean necesarias para poder continuar con nuestra vida. Vamos a una pausa, es muy breve, y continuamos con más. Esto es Tabú. Salud, muchachos. Otro de los duelos que yo creo que nos marca las personas que hemos pasado por este proceso, que es el de una separación de pareja. Cuando se atraviesa un duelo y una parte sigue enamorada y la otra no, es cuando se hace más complejo para la persona que se queda. Hay situaciones que traes atoradas que no te permiten integrarte a un nuevo trabajo. Ya volvimos del corte. Yo les dije que sería súper breve. Estamos hablando acerca de un tema muy interesante, que es acerca de los duelos, cómo podemos manejarlos, cómo podemos levantar la mano para pedir ayuda. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, a través de las redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros, o bien, si quieren que hablemos acerca de un tema, también con mucho gusto traemos a los panelistas, lo investigamos y por supuesto que se los presentamos aquí en el set de Tabú, que por cierto hemos estado cambiando de lugares, y ahora le quiero agradecer a Barrio porque nos permitió estar aquí en esta grabación de Tabú. Tenemos algunas preguntas y justamente para darles entrada me gustaría que platicáramos acerca de los diferentes tipos de duelos que existen. Otro de los duelos que yo creo que nos marca las personas que hemos pasado por este proceso, que es el de una separación de pareja o bien un divorcio. Cuando nos casamos o cuando decidimos vivir con alguien o estar con alguien, pues no vas como para ver qué pasa o para fracasar. Siempre vamos con la mentalidad de que va a funcionar y le echas todas las ganas. Y de repente, pues ese panorama de una vida completa que tenías con alguien, pues se termina y cada quien tiene que seguir con su camino, si bien de una manera amistosa, o cuando, bueno, las personas son inmaduras y no han trabajado muchos temas, pues es una guerra y una batalla campal. ¿Cómo superamos un duelo de una separación de pareja, ya sea de un noviazgo o de un divorcio? Fíjate que en este tipo de duelo juega un papel importante las expectativas que colocas, ¿no? A veces hay creencias que no nos cuestionamos, como el para siempre o hasta que la muerte nos separe, pero es hasta la muerte del amor, no necesariamente de la presencia de las personas. Entonces, ¿hasta cuándo tiene que durar una pareja? Hasta que sea sano. Entonces, cuando se atraviesa un duelo y una parte sigue enamorada y la otra no, es cuando se hace más complejo para la persona que se queda. Y el duelo por pareja es uno de los más complicados. ¿Por qué? Porque y algo importante entender en el tema de las pérdidas es que cada pérdida representa el 100% de tu dolor. A veces, en el afán de ayudar a otro, decimos, pero era tu amigo. No, que se muera un hermano ha de ser feo. No, es el 100% de tu dolor. Ya vendrá otra pareja. Tranquilo, tal vez ni siquiera. Tan guapo. Ándale. ¿No? Y a ti se te hace el hombre más guapo. Ajá. Y también algo cierto es que hay muchos duelos que son liberadores. Pero la pérdida de la buena pareja, claro que duele. Y cuando alguien de los dos sigue enamorado y que se va, claro que duele. Entonces, ¿por qué es de los más complejos? Porque con la pareja abres todas las áreas de tu vida. Entonces, infiere en todas esas áreas y cuando se va, claro que deja un desorden emocional, pero no solamente es emocional, sino también en el tema del hogar. Se va, que se lleva. En el tema de los hijos, si es que hay hijos, también hay un proceso muy doloroso, porque sí se va tu pareja, pero también se va el papá de los hijos o se va la mamá de los hijos. Entonces, sí es importante que tomemos ayuda profesional. Esta es justamente una de las preguntas que dice, cuando terminas con una persona, ¿es recomendable iniciar otra relación para sentirte menos sola o menos solo? No es recomendable. Desafortunadamente muchos lo hacen y este dicho de un clavo saca otro clavo es mentira. Y de tanto clavo la tabla ya bien picada, ¿no? Sí, eso complica más la situación. Difícil. Si estás detectando que no sabes qué hacer contigo
contigo, que no sabes disfrutar de tu presencia, pues tienes que trabajar tu seguridad, tu autoestima, y lo ideal es que te des un tiempo para sanar, para entender qué sí quieres en tu vida y qué no es negociable. Pero el que creas que sustituir a la persona es la solución es totalmente equivocado. En el tema de lo laboral, Lupita, que es tu área, bueno, muchas también, pero eres una experta en esto. Cuando tienes un trabajo donde, bueno, pues estás contenta, a lo mejor muchos años ahí, y de repente recorta de personal o lo que sea, el motivo que tú quieras, y pum, vale, Lupita, Zaira quedan fuera. Ahí, en este duelo laboral, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos trabajarlo? Y evitarlo también. Exacto, sí, se presentan en muchos casos. Por ejemplo, hay personas que ya estando en su nuevo trabajo, y eso es lo que mencionaba hace ratito, ya estás en un nuevo trabajo, nueva vida, nuevos proyectos, pero no has soltado lo que viviste, o el duelo de ese trabajo que tenías. Entonces, independientemente de que sea un mejor trabajo, de que te paguen más, no viviste ese proceso del duelo. Entonces, por una cuestión de ignorancia, muchas veces creemos que es darle vuelta a la página y lo que sigue. Pero, ¿y qué tal si buscamos a especialistas como tú y soltamos esa parte que a lo mejor sería más fácil fluir, trabajar y avanzar si podemos trabajar con esas herramientas? Entonces, sí hay muchas personas que aún y estando en su nuevo trabajo, pues traen atorado ahí, y es que no me valoraron, nunca reconocieron mi trabajo, yo pongo todo de mí y nunca me reconocieron. Entonces hay un tema ahí en el proceso, ¿no? Y se puede trabajar, por ejemplo, tú también como persona, porque bueno, de repente hoy en día vemos que mucha gente sale a pedir trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo, ¿no? O sea, a lo mejor no eres un buen elemento y claro que te van a despedir. ¿Qué herramientas podemos tener desde antes para poder llegar a un trabajo y estar sanos y poder trabajar bien como debe de ser? Sí, exacto, porque como dices, hay personas que buscan trabajo pidiendo a Dios no encontrar. Sí. O simplemente hay situaciones que traes atoradas que no te permiten integrarte a un nuevo trabajo. Entonces, si yo no estoy bien, y eso siempre, si yo no estoy bien, en donde me pare, pues no voy a estar bien. ¿Y qué tiene que ver con eso? Con el tema de las pérdidas. Pérdidas de trabajo, pérdidas de algún familiar, pérdidas de la pareja, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta del público. Medel dice, ¿cómo enfrentar el duelo en mi divorcio respecto a los hijos? Bueno, sería importante saber las causas del divorcio, saber cómo es la relación con los hijos y sobre todo también entender que hay una diferencia que se debe marcar, ¿no? La relación de pareja y la relación como madre o como padre para con los hijos, porque dependiendo también la etapa en la que estén atravesando los hijos, pues es la etapa en la que lo van a percibir. Si es en la adolescencia, claro que va a generar un caos por este descontrol que hay en la mente, en los corazones de los adolescentes, pero también es un momento clave para que lo puedan asimilar y se pueda reestructurar la familia. Pero si a pesar del divorcio los padres continúan una relación nociva, claro que va a afectar a los hijos. Y eso es lo que de repente no te das cuenta, ¿no? De lo que estás en esta batalla campal. No te das cuenta de cómo estás destruyendo a los hijos. Dice aquí, ¿el duelo son mejor manejarlos de manera individual o en grupo? El duelo es individual como el individuo. Lo ideal es que lo manejes de manera personal. Y voy a poner un ejemplo nuevamente con mucho respeto. Imaginemos que muere mamá y era mamá de 5. Aunque sea la mamá de todos, para cada uno representaba algo distinto porque la relación es la que marca este apego o equivocadamente también pues esta codependencia hacia las personas. Entonces lo ideal es que se trabaje de manera individual, pero también hay una gran gama en la que tú puedes informarte, acercarte y continuar tu proceso. Hay talleres, hay retiros para que tú adquieras herramientas, pero sí, lo ideal es que tú trabajes de manera individual el proceso. Otro de los procesos que vivimos como seres humanos es cuando los hijos
pues empiezan a crecer y se van y tú tenías una casa para 6, ¿no? Y de repente pues ya no están. A eso se le llama el síndrome del nido vacío, donde te sientes incompleta y a veces nos pasa a las que somos mamás que dices, ay, yo quiero que crezcan porque qué problemón o qué lata estarlos cuidando, qué cansados. Y crecen y dices, híjole, se me fue tan rápido el tiempo, quisiera que estuvieran chiquitos otra vez. Y llega un punto donde te quedas sola con tu pareja y si no tienes pareja, pues sola en un lugar donde pues te sientes vacío. O sola o solo, porque también hay hombres que siempre estuvieron al pendiente de sus hijos, fueron papás responsables y que llega un punto en el que pues se tienen que ir a seguir sus sueños, sus proyectos de vida. Y este tema del síndrome del nido vacío, digo, no sé si sea el nombre correcto, pero lo he escuchado que el síndrome del nido vacío pues es al final cuando los hijos se van. ¿Y qué pasa? Que tú construiste tu casa con un cuarto para cada quien y un patio enorme para que se salgan a jugar, pero después los hijos se van. Y es un tema emocional también, o sea, estoy tan involucrada con este tema de que las personas se sienten sin propósito, desmotivadas, tristes, deprimidas. Viejos y a lo mejor no son tan grandes y ya dices, pues ya no tengo nada que hacer, ¿no? Y es que es una cuestión cultural también, dices, yo lucho por mi familia y ¿cuál es tu propósito de vida? Mi familia. Bueno, ¿y tú? Y cuando los hijos se van te das cuenta que... Y en realidad, ¿quién soy yo? Y es un tema tabú también. O sea, ¿cómo les voy a decir que yo me siento vacía porque mis hijos pues ya no están? Ya se casaron, ya están haciendo su vida, pero yo me siento triste, me siento vacía porque ellos ya no están. Y te quedas con una pareja que ya no es el papá de los hijos, ¿no? Porque los hijos ya se fueron. Y te das cuenta que a lo mejor no tenían tan buena relación y ya al vivir los dos, híjole. Eso es importante y justo en este síndrome del nido vacío, pues entender por síndrome el conjunto de síntomas. Y a veces creemos que el síndrome comienza cuando el primer hijo comienza a irse. ¿Y qué crees? Que no. El síndrome comienza a manifestarse cuando el último hijo se va. Porque entonces imaginemos que son 3 hijos y se va el primero y claro que duele su ausencia, pero centras tu atención en los que te quedan. Pero cuando el último se va es cuando comienzas a ver estos espacios enormes y tal vez no lo son, pero también es cuando te comienzas a dar cuenta que en tu relación probablemente evadiste muchas situaciones, que el tema central era hablar de los hijos y que hoy que ya no está, la pareja puede colapsar. ¿Quién eres tú? ¿Y tú quién eres? Y por eso hay que hacerlo desde antes. O sea, hay que hacerlo desde antes para después ya no tener estos temas. O sea, divorciarnos desde antes. Sí, ir solas y ya vemos qué hacemos. Vamos a una breve pausa y continuamos con más de Esto es Tabú. Buena idea. Que también es uno de los duelos más complicados por desaparición, pues me hizo entender la importancia de poder hablarlo. No existe la cultura en México todavía de que tenemos que cuidar nuestra salud mental. Pues si no atendemos esos temas emocionales, jamás vamos a poder tener una vida tranquila, una vida equilibrada. Continuamos con más ya en el bloque de la recta final. Se nos ha pasado bien rápido el tiempo y es que hay mucha tela de dónde cortar porque es un tema muy interesante y sobre todo que en algún punto de nuestra vida nos hemos enfrentado a estos duelos y conforme van pasando los años, sobre todo en el tema de las mujeres, que bueno, también en los hombres, viene este cambio hormonal, ¿no? Donde después de 40 años de las mujeres, nosotras por supuesto ahí no hemos llegado todavía, pero... ¿Por qué me volteas a ver a mí? No, todavía no llegamos evidentemente, pero pasa con el tema de la menopausia, donde empieza a llegar, o la falta más bien de menstruación, donde te das cuenta que pues ya tu ciclo es diferente, estás en otra etapa y ahí viene otro duelo. Sí, comienza también el duelo de preguntarte como mujer cuál es mi rol y equivocadamente en este país, que amo el país, pero también es importante que reconozcamos que estamos fallando en ese tema, ¿no? No solamente en el tema de la menopausia, aunado al tema también de la matriz. Cuando he escuchado casos donde
se va a la matriz y la mujer siente que ya No quedó está obsoleta. bien, ¿no? Exacto. Y en el tema... Sirven, porque así lo han dicho. Ya no sirvo, Sí. ya no tengo matriz, pues ya no sirvo. Y la mujer no es solamente su ciclo menstrual o una matriz. La mujer es todo lo que ella decida hacer y deshacer. Pero sí es importante entender que en este proceso que comienza aproximadamente a los 40 años, se puedan atender de manera hormonal, porque a veces las depresiones no son reactivas. Reactivas me refiero a que surgen a partir de un suceso en específico. Pero en el caso específico de la menopausia, pues puede ser también un tema, es un tema hormonal, pero me refiero a que puede ser una depresión que necesite ser medicada para que pueda estar bien. Y entonces... En el caso de los hombres también, perdón, en la andropausia también es un tema de... Muchos son de que su segundo aire quieren andar con chavitas de 20 y se sienten... Puede ser también pretexto, ese es el Ajá, pretexto, yo sí, estoy sí, súper sí. joven y es mi segundo aire. Y después de los 41, ¿no? Eh, Pues sí, pero sí es un pretexto. Claro que cada uno tiene un proceso distinto y en la medida en lo que los aceptemos y los podamos hablar es la manera en la que podemos ayudarnos. En el tema de pareja, cuando la menopausia comienza a tocar la puerta en tu esposa, no se trata de que entiendas el proceso, sino de que seas empático con ella, de que puedas escuchar más de lo que opinas. Porque a veces he escuchado comentarios de la pareja fuera de lugar, que en lugar de ayudar a este proceso que de inicio ya es complicado de manera física, entenderlo pues resulta aún más. Entonces el ser empáticos, el acompañar, eso es una clave fundamental. Ujú. Sí, porque de repente a lo mejor te quedas tú en eso y el marido pues se va a buscar una de 20 y andar en el antro, porque ellos lo viven de una manera diferente, ¿no? Ellos se sienten jóvenes o canosos pero atractivos, y a una mujer sí te pega más el tema de que ya empiezan las arruguitas por aquí y todo, ¿no? Que baja el apetito sexual y en los hombres pues es diferente, entonces. Sí es diferente, pero también es mucho el prejuicio, porque también viene el tema de la próstata. Después de los 40 años es un tema que sí o sí, por chequeo, por prevención, tendríamos que hacerlo. Hay personas que llegan a los 70 y nunca visitan al especialista. Y ojo, ya es a través de sangre, o sea, ya no es como antes, ¿no? De que el proctólogo, el guantazo Sí, no. así. Bueno, ya quien quiera ir también así a la Está vieja la opción. usanza, está la opción y cada quien, pero ya no hay El pretexto. tema de la pérdida de que se salen del closet, puede ser, ¿no? Que salen del closet y es un Pues proceso. Ese es un prejuicio también, ¿no? Que a Sí, es partir otra exacto, a partir de esa prueba podrías como replantearte cosas, pero es un prejuicio. Y bueno, es que también sabemos que cuando pruebas, ¿no? A lo mejor ya no regresas. Bueno, ya no estamos saliendo del tema. Medel, platícanos rápido por qué decidiste estudiar tanatología. Fíjate que una vez un amigo que es psicólogo me preguntó, oye, ¿tú crees que es verdad que estudiamos lo que nos duele? Y la verdad es que sí me cimbró su pregunta y sí es una realidad. Lo comparto también con mucho respeto. Mi abuelo, papá de mi mamá, lo desaparecieron. Después de casi 50 años, hoy no sabemos qué fue de él. Entonces, vivir bajo la crianza de una hija que creció con muchas inseguridades, con muchos miedos, no fue un tema sencillo. Mi mamá tuvo que ir a terapia por muchos años precisamente para asimilar después de tanto tiempo el por qué sucedió. Entonces, para mí, el verlo de primera mano, ese dolor en mi familia, que también es uno de los duelos más complicados por desaparición, pues me hizo entender la importancia de poder hablarlo, la importancia de poder llevar este mensaje a todas partes, de la necesidad que tenemos de hablar y de hacer conciencia sobre los procesos de cada quien, porque ahí también entendí que el duelo es individual, pero el padecimiento nos afecta a todos. Familia. Así es. No existe la cultura en México todavía de que tenemos que cuidar nuestra salud mental. Vamos al médico y nos preocupamos por lo que nos duele físicamente. Y hay dolores, y hay ausencias, y hay más falta de repente en la parte emocional que en la parte física, ¿no crees? Aún y cuando nos duele algo físicamente, ni así vamos al médico. Pero en el tema emocional, definitivamente, es bueno conocer, a veces por ignorancia, por pena, por miedo, no preguntamos, pero aquí están las herramientas, es buscar ayuda, como bien mencionas, la ayuda profesional, tocar la puerta y empezar a trabajar esta parte que al final
pues si no atendemos esos temas emocionales, jamás vamos a poder tener una vida tranquila, una vida equilibrada en el tema físico y emocional. Entonces... Y bueno, siempre todas las personas que vienen a Tabú nos dan algo al final, algún beneficio para la audiencia. Tú en tus terapias nos puedes ofrecer un descuento, algo para toda la gente que nos ve en Tabú. Claro que sí. Mi intención es que puedas ser consciente de que no vamos a terapia porque estamos mal, sino porque queremos estar mejor. Porque estos dolores son parte de nuestro día a día, pero hay gente que los normaliza y los agranda, y también habemos muchos que queremos ayudarte en ese proceso. Así que me encuentras como Medel Ocampo en todas las redes sociales y 30% de descuento, ¿te parece bien en una consulta? Nos parece perfecto. En Muchísimas todo el gracias. acompañamiento. En el acompañamiento. Ah, súper bien, Sí, en todo el sí, tratamiento. Y Lupita, bueno, pues tú das cursos a las empresas también y les enseñas el clima organizacional, que tiene que ser pues un clima de respeto, cálido, cómo integrarse como equipo y cómo trabajar como equipo. Pues también nos deberías de ofrecer algo. Sí, claro, podemos ofrecer un diagnóstico para 2 pymes. ¿Ok? Para las 2 primeras personas que marquen que tenga su pyme, hacer un diagnóstico y conocer cómo está situada, en qué posición está la empresa, para poder aportar con procesos, procedimientos, con la finalidad de que sea una empresa más productiva. Claro, que eso nos hace falta. Al final la fuente de empleo, pero cuando estamos en un lugar, en un clima laboral, que es lo sano, ¿no? Lo que necesitamos. Tus conclusiones rápidamente del tema, Medel, por favor. Me gustaría invitar a todos los que nos ven a que te prometieras 2 cosas. 1, que vas a poder con todo lo que la vida te vaya presentando. Y 2, sobre todo y más importante, que si crees que no estás soportando lo que te está sucediendo, que tengas la humildad de pedir ayuda. Perfecto, Lupita. Me llegó. Gracias por esos mensajes. Pues bueno, efectivamente conocernos más, qué es lo que a veces nos tiene conflictuados, qué es lo que a veces no nos permite fluir, tener relaciones sanas, porque al final, pues la vida es esto, ¿no? Disfrutar, sumar, estar bien con las personas, con todas las personas que nos rodean. Y en este caso, o bueno, en mi caso, en el tema laboral, lograr que las empresas, que las organizaciones, que los equipos verdaderamente se vean como eso, como un equipo. Yo no tengo nada más que agradecerles a ustedes 2 que nos hicieron favor de estar aquí en esta noche, por supuesto a todo el equipo de producción y sin duda alguna a todas las personas que desde casa siguieron este programa. Y bueno, invitarlos a que si ustedes tienen algún tema del que quieren que platiquemos, con mucho gusto están las redes sociales a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros. Y tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 9 de la noche. Que descansen. Gracias. Gracias, Gracias, chicos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó